que a nosotros nos vengan a dictar capacitaciones de nivel, de excelencia, lo entendemos como un acto de mucha generosidad, que desde ya te agradecemos, doctor, y te dejamos con un aplauso en compañía de los profesores. Bueno, vamos a mí las presentaciones en general no me gustan, porque no sé qué hacer con las manos cuando me están presentando, finalmente, ¿sí? Pero ustedes ya me conocen y al margen hay quizás una sola cuestión que sí me gustaría destacar de esa presentación que dice Diego. Para mí venir al colegio es como cuando era joven abogado y venía acá y me venía acá a tratar de ver qué conferencia podíamos hacer, a quién podíamos invitar, a quién conseguíamos que venga. Y cada vez que alguien decía que sí iba a venir, es una gran alegría, porque en ese momento no había nadie, no se hacía nada. Y en todo este tiempo, en realidad, el colegio logró hacer muchas cosas muy importantes, y poder ahora volver al colegio y aportar desde otro lugar, para mí es muy importante y es reconfortante. Y poder hablar con ustedes, a la mayoría los conozco, de muchos de ustedes soy amigo, y poder compartir algunas ideas y que las podamos discutir también es enriquecedor para mí. Porque yo tengo una mirada desde un lugar en el proceso penal y no necesariamente tengo la experiencia o la mirada que tienen ustedes desde el lugar que cada uno ocupa, ¿sí? Yo he podido desempeñarme como fiscal durante 15 años y he sido secretario judicial al comienzo de mi función judicial, pero nunca he sido defensor público ni defensor privado, ¿sí? A lo sumo ejercí alguna querella, por tanto no tengo la mirada y no conozco la problemática que enfrenta en el día a día quien tiene que lidiar con un cliente detenido. Una sola vez tuve la experiencia de defender, y la triste experiencia fue que defendía a un tío mío. Yo me acababa de recibir y en un procedimiento lo tienen detenido 10 días como hacía la brigada de Tucumán, y ese tío, me acuerdo que llorando me pedía por favor que lo haga soltar, porque de noche le aplicaban picana eléctrica, y yo tenía 25 años y no tenía idea cómo hacer para defenderlo, básicamente, ¿sí? Esa experiencia a mí me marcó bastante en el tema del proceso penal, y era en principio una actividad que no tenía ganas de ejercer, porque mi primera experiencia no había sido buena. A veces sucede que el primer encuentro con alguna de las ramas del derecho con las que podemos ejercer no es el mejor, y a uno le genera un rechazo. Bueno, mi primera experiencia no fue buena, porque yo tenía que defender a un pariente, a alguien muy querido, que había estado en un momento equivocado, manejaba un vehículo, del vehículo bajaron una caja que tenía dinero, y lo investigaron a él cuando el dinero lo había bajado a otra persona. En realidad todos los que tuvieron al auto estuvieron detenidos todo ese tiempo. O sea, esa causa no llegó a nada, pero esos 10 días que tuve que esperar hasta que lo liberen fue mortificante. Y yo era un abogado recién recibido, con toda la presión familiar, esperando una respuesta y un resultado, y tratando de ver qué podía hacer, ¿sí? Había notebook, mi computadora, maquinitas de escribir portátil nada más, y hacerlo escrito en el Parque 9 de Julio. Así que imagínense cómo era de complicado también para mí, que no conocía a nadie en esa época. En la medida de lo posible, yo desde esa experiencia siempre he pensado que cuando hay conocimiento para compartir, hay que compartirlo, porque no solamente sirve al que lo recibe, sino también al que lo brinda. La mejor manera de poder aprender algo es también enseñarlo, ¿sí? Porque yo cada vez que hablo de un tema, refuerzo mi conocimiento sobre eso y amplío mi mirada sobre los temas, gracias a las preguntas que me hacen, o los cuestionamientos que me hacen, o a los casos, a las experiencias que se comparten. Así que bienvenido que ustedes opinen. Saben, y la mayoría de ustedes los conozco, que pueden hablar con absoluta libertad. Acá, esa que todo el mundo dice que cuando yo pregunto algo parece que estoy tomando examen, es la cara nomás. Ustedes pueden decir lo que les parezca y lo vamos conversando. La vez anterior se hicieron varias preguntas y estuvo muy bueno. Yo les pido que no dejen de participar, pregunten lo que se les ocurra, ¿sí? Porque es mejor sacarse una duda aquí y no en una sala de audiencia, cuando el resultado puede ser una sentencia en contra. Y hay situaciones que aún no se nos ha planteado a ninguno de nosotros, pero la litigación en recurso tiene algunas particularidades, por eso es bueno tratarlo. No hay tantos cursos. Yo les cuento que ya estuve hablando con Carolina Ahumada, quizás sea la única que ha escrito de litigación en recursos en el país. Yo estuve hablando con Carolina hace una semana para invitarla a que venga a Tucumán, para integrarla a un curso que pienso dictar el año que viene, y ya me dijo que sí, que se iba a participar. Está muy bueno eso, que podamos escucharla también a ella, pero en el interín hay que seguir litigando y hay que tratar de aprender y mejorar. En mi experiencia, lamentablemente, la litigación en recurso tiene, más que una evolución, tiene una involución, porque es donde quizás más se notan las viejas prácticas del sistema anterior.
porque se reproducen las mismas lógicas que se utilizaban antes para elaborar un recurso. Ya lo vamos a ver ahora cuando veamos un poco la crítica a cómo se litiga el recurso. Y ustedes mismos, si alguno está litigando en penal y ha tenido oportunidad de hacer un recurso, se va a dar cuenta que es así. Y casi todas las prácticas que yo les voy a mencionar se siguen haciendo, pero son del viejo sistema. Acá es donde se nota cuán difícil ha sido cambiar las prácticas. Hay gente que lo hace bien, hay que reconocer eso, pero la mayoría no. Y por eso era importante, cuando lo habíamos hablado contigo, de poder empezar a trabajar capacitaciones de este tema, ¿sí? ¿Cómo está pensado el sistema recursivo en el Código de Procedimiento? Si ustedes van al Código Procesal Penal y buscan un capítulo que diga los recursos, no lo van a encontrar. Dice control de las decisiones judiciales. Así se presenta en el Código, bajo ese título, el capítulo de los recursos. Y van a ver que hablamos permanentemente de impugnaciones. La impugnación es el género, el recurso es una forma de impugnación, ¿sí? Es una especie de impugnación, pero la impugnación como género es lo que domina el lenguaje técnico en esta materia. Cada vez que hablemos de cuestionar una decisión o pedir que se controle una decisión judicial, lo vamos a hacer bajo la forma de impugnación. Luego la impugnación va a tener la forma de la revocatoria, para determinados casos, la apelación, con las características de esta apelación y no la del viejo sistema. Ya no hay casación, sin embargo sigo yendo a audiencia en las que un abogado que tiene una sentencia adversa ante el Tribunal de Impugnación dice hago reserva de casación. Ya no hay casación, ¿sí? Además la casación tradicional, del sistema original, la que heredamos del modelo francés, era control sobre las cuestiones de derecho, nunca sobre prueba, porque después del fallo casal se amplía el conocimiento del recurso para garantizar el derecho al recurso ampliamente y se introducen cuestiones de derecho y de derecho, y eso cambia. Bueno, esa discusión vieja de casal, de los hechos, del derecho, ya no existe para nosotros en el nuevo sistema procesal. La apelación, que abarca la sentencia definitiva, sea condenatoria o absolutoria, es muy amplia, ¿sí? Supone el análisis y el control de todos los aspectos del juicio. Y lo vamos a ver cuando analicemos cuáles son los motivos del recurso, ¿sí? Para ese tipo de sentencia. Entonces, la primera idea que hay que tener en cuenta es que ya no hablamos solamente del sistema recursivo, sino de un sistema de control de las decisiones judiciales. ¿Cuál es la finalidad? Esta es la finalidad política, la que está mencionada acá, que tiene en el código, ¿sí? La calidad de las decisiones judiciales. Se procura que las sentencias judiciales, en términos de seguridad jurídica, tengan calidad, ¿sí? Es decir, cuando se resuelva algo, puedan tener fijeza en el tiempo. A ver, un sistema en el que todas las sentencias o la mayoría de las sentencias de los jueces de primera instancia sean revisadas y revocadas, quiere decir que tenemos malos jueces en primera instancia, ¿sí? Si un litigante tiene la necesidad de ir a una segunda instancia para pedir una revisión de una sentencia por disconformidad con la sentencia de primera instancia, es muy probable que no haya mucha calidad en la sentencia de primera instancia. La tasa de litigiosidad en segunda instancia permite hacer una lectura posible acerca de la calidad de las sentencias de primera instancia. Y la tasa de confirmación o revocación de las sentencias de segunda instancia respecto a la de primera instancia también da una idea de la calidad de la litigación y de la sentencia de primera instancia, ¿sí? Todo eso se puede extraer a partir de llevar una suerte de control del sistema de control de las decisiones judiciales. Esto es lo que yo les decía. Básicamente el litigio de segunda instancia tiene características propias. Es posible establecer claras distinciones con relación a la litigación en la etapa de investigación y juicio. Comparte algunas características con algunas audiencias. En principio, los jueces de impugnación son jueces que participan activamente en la audiencia, lo que no pueden hacer los jueces de juicio. Y los jueces de etapa preparatoria, si bien tienen un rol proactivo, hay cuestiones que no pueden llevar a cabo, aunque sean bajo esa modalidad de juez proactivo, ¿sí? No puede nunca introducir información ningún juez de ninguna etapa del proceso. Eso siempre tiene que estar en claro. Algunas de esas características. La presentación de los recursos, su fundamentación escrita requiere precisión para permitir que los jueces conozcan con precisión el objeto litigioso. El juez de segunda instancia es un juez que llega a la audiencia conociendo con precisión las impugnaciones. ¿Qué se dice siempre en las audiencias de la etapa de investigación y en las audiencias de juicio especialmente? Que el juez llega con desconocimiento de lo que las partes van a plantear. Son las partes las que le van a dar información al juez en el momento de la audiencia.
En cambio, el juez de impugnación ya conoce el caso. ¿Por qué? Porque en la impugnación hay una etapa escrita, que es la que permite el primer control que se hace, y es el que decide la apertura o no de la instancia de revisión. ¿Sí? Hay un control primario que hace el mismo juez que dictó la resolución, que es la aceptación del recurso, y si lo acepta recién sube al tribunal de impugnación para que se sustancie y se haga la audiencia. Y luego viene un segundo control que es del propio tribunal de impugnación, que es el examen de admisibilidad formal del recurso. Por ende, el tribunal conoce el recurso escrito. La jornada de hoy es para hablar de ese recurso escrito. En la segunda parte de la exposición vamos a ver cómo se debería hacer un recurso escrito. Pero acá vamos a ver cuáles son las características que tiene el sistema y por qué es necesario que ese escrito esté bien hecho. Esto de la precisión es fundamental, ¿sí? Porque en las audiencias de impugnación el tribunal tiene competencia acotada y determinada por los agravios. El artículo 296 del Código de Procedimiento dice que la competencia del tribunal de impugnación se reduce a los agravios que las partes hayan expuesto. Con lo cual, si no se han expuesto agravios, el tribunal no tiene competencia para resolver nada. ¿Se entiende? Es un requisito de admisibilidad. Y hay que entender qué es un agravio, ¿sí? Porque uno lee siempre la frase que dice: el agravio es la crítica concreta y razonada de un punto de la sentencia que me causa un perjuicio. Parece fácil decirlo, pero cuando uno tiene que exponer en un recurso no logra concretar el agravio, ¿sí? Entonces después leen las sentencias que le rechazan por falta de agravio. No son agravios, son meras disconformidades, dicen las sentencias. Y parece frase hecha, pero se van a cansar de leer sentencias donde se rechaza por eso, porque no se expone agravio. ¿Qué es una crítica concreta y razonada? ¿Cuál es un punto que causa perjuicio? Cuesta identificar eso. Y la característica del recurso es que tiene que ser preciso. Voy a poner un ejemplo hipotético. Hoy tuvimos que dar una lectura de una sentencia. El impugnante, abogado particular, defendía a un condenado. La situación que él tenía que plantear era la siguiente: su cliente lo busca cuando él ya está condenado y la sentencia estaba firme. La sentencia queda firme después de que rechazan un recurso de casación porque el caso venía del viejo sistema, pero la etapa de ejecución ya se hace con el nuevo sistema. En el mes de marzo del año 2020 queda firme la sentencia, año de la pandemia. Pasa un año, 8 meses y 21 días hasta que lo constituyen en detención. ¿Por qué? Porque Hogan no había advertido que tiene una condena que tiene que ser cumplida. Cuando una condena queda firme, el código manda que en el plazo de 5 días saque el cómputo de la pena y la persona que está en libertad se constituye en detención para que comience a cumplir. Pasó un año, 8 meses y 21 días, según el cómputo del abogado, 631 días de esta persona siguió su vida normal. Siguió en su casa, fue a trabajar, trabajaba en el Ministerio de Educación de la provincia, no tuvo ningún inconveniente con nadie, no tuvo ninguna inconducta, no alteró ni afectó de ninguna manera el orden social ni la convivencia social. Y si él hubiera estado cumpliendo todo este tiempo, año, 8 meses y 21 días, hoy estaría casi en condiciones ya de pedir la libertad condicional, porque una condena no alta la que le habían aplicado, pero con este tiempo ya podría estar gozando de algunos de los beneficios de progresividad que tiene el sistema de ejecución de la pena. Entonces, el abogado hizo un planteo ante la jueza de ejecución y dijo: mire, el fin de la pena es la resocialización y la readaptación social. Mi cliente en ese año, 8 meses y 21 días, se comportó conforme a las reglas de convivencia social. Los fines de readaptación social están cumplidos por él en ese periodo. Yo quiero que ese periodo, que por culpa de la OGA él no estuvo preso cumpliendo la sanción porque él no sabía, porque nunca lo convocaron a que cumpla la sanción, se lo computen dentro del cómputo de la pena. Porque si los fines de la pena son la resocialización y la readaptación social y él estuvo comportándose de manera readaptada, ¿por qué no valorarle ese tiempo? Ese era el caso que le planteó la jueza de ejecución. Dijo: y si no le puede computar, al menos que le compense ese error que tuvo el Estado, representado en este caso por la OGA, que omitió hacer el cómputo en tiempo y forma, y denle un arresto domiciliario, para que este hombre al menos pueda cumplir la modalidad de sanción morigerada, compensándole ese año y medio que él perdió de que podría haber cumplido la pena, ya estaría para salir. Ese era el planteo,
Se lo rechazó la jueza de ejecución. Le dijo que el cómputo había quedado firme y que ya no podía discutir esa cuestión. Ahí había una cuestión muy puntual y muy concreta para resolver. ¿Sí? ¿Tenía que ver con la aplicación del Código de Procedimientos? No, porque el Código de Procedimientos no prevé cómo hacer el cómputo tomando en cuenta ese tiempo. Esta es una situación que el abogado elaboró con razonamiento jurídico diciendo: yo no voy a ir a los fundamentos que tiene la ley de ejecución de la pena en el artículo 1, que habla de la redactación y la resocialización, pero además me voy a fundar en la Constitución Nacional, el artículo 18, que dice cuál es la finalidad que tiene la pena, para sobrevivir, para castigo, dice que son las cárceles. Entonces de ahí extrae una conclusión, y luego dice: los pactos internacionales hablan de readaptación y de resocialización. Esta es la cuestión. La jueza me rechaza el pedido aplicando una norma del Código de Procedimiento, pero no toma en cuenta que yo le estoy planteando algo que es de naturaleza constitucional y convencional, y sobre eso no se expidió, y en eso centra la discusión el abogado. Es un argumento basado en el texto legal y precisa muy claramente cuál era la discusión. De eso se trata un recurso, de venir ante el tribunal y plantear una situación en la que muy precisamente se delimite cuál es la materia controvertida. Ustedes dirán: bueno, pero si eso no está previsto, ¿cómo le van a computar el tiempo que esto es libre? Eso dijo el Ministerio Público. ¿Cómo le van a computar en el cumplimiento de la pena una pena que él no ha cumplido? Porque estaba libre. Es razonable lo que dice el Ministerio Público Fiscal. Pero el argumento del defensor me parecía mucho más razonable, en principio. Merecía al menos que la jueza considere si realmente ese tiempo en el que él se había comportado conforme a las reglas de convivencia social merecían ser computados o no dentro del tiempo de la pena, cuando los fines de esa pena son justamente eso. Cuando tuvo que escribirlo a esto, el abogado lo escribió claramente. Cuando tuvo que exponerlo, lo expuso extensamente. Y ahí teníamos un problema. ¿Sí? Un recurso bien escrito, que el tribunal ya conocía, porque ya lo había leído, fue presentado muy extensamente. ¿Qué provocó eso? Que al menos en 2 oportunidades yo le pidiera que concretara el argumento, porque ya lo conocía. Entonces, cuando uno escribe un recurso, luego no tiene que ir a reproducirlo exactamente igual que lo que ha escrito, porque el tribunal ya lo conoce y desnaturaliza la función de la audiencia. En la audiencia no se va a reproducir el escrito, mucho menos a leerlo, ni lo intenten. ¿Sí? No se leen los escritos. ¿Para qué es la audiencia? Para mejorar los fundamentos y para concentrar la discusión en cuestiones muy puntuales. Por eso es esto de la precisión. ¿Sí? Yo los antecedentes del caso, que van a dar contexto a la discusión jurídica, los voy a poner en el escrito. El tribunal lo va a leer cuando analice si es admisible. ¿Sí? Pero cuando yo voy a discutir en la audiencia por cuestiones de precisión técnica, tengo que ir al meollo de la cuestión. Entonces acá, ¿cuál era el meollo? Si yo tuviera que decir en qué consiste esto jurídicamente, y yo podría decir: bueno, es una cuestión del cómputo de la pena. No. En el fondo, el principio jurídico que subyace a esa discusión, para ser muy preciso, es la de la jerarquía de las fuentes normativas. ¿Qué norma rige más? ¿Qué norma tiene mayor peso? ¿La regla del Código de Procedimiento que habla del cómputo de la pena, o la norma de la ley de ejecución penal que dice que el fin de la pena es la resocialización, o la norma convencional de rango constitucional que dice que el fin de la pena es la readaptación y la resocialización? Esa es la discusión jurídica concreta y precisa que plantea el abogado. Muy interesante discusión. Al tribunal le interesa resolver esos casos. ¿Sí? Pero uno podría decir: bueno, pero esto es una cuestión de cómputo de pena. No, va más allá de la cuestión aritmética del cómputo de la pena. Se trata de decidir cuál es la jerarquía de las fuentes normativas que se van a aplicar sobre ese caso. ¿Sí? Código contra normas convencionales, en una situación donde el código no dice nada y hay que elaborar la solución en base al principio jurídico. Y eso requiere mucha precisión, porque si no se divaga, no se logra concretar el planteo y evidentemente se pierde.
Como verán, la discusión entonces no tiene que ver con los hechos, no tiene que ver dónde estaba viviendo, cuántos días ha vivido en ese lugar, a qué hora se levantaba para ir a trabajar. La discusión que al Tribunal de Impugnación le interesa es otra. La que le interesa al Tribunal de Impugnación es esta de la jerarquía de las fuentes normativas para la solución de esta controversia. Ante el juez del colegio quizás sí tenía que haberle demostrado ese comportamiento correcto, aplicado, conforme a la regla de convivencia, porque de esa manera justificaba el fin de la pena de la readaptación. Ante el juez que iba a decidir en primera instancia, sí. Pero ante nosotros, como Tribunal de Impugnación, la discusión ya había cambiado. Ya no me tenía que venir a demostrar a mí que se había portado bien en ese tiempo. Porque a mí esa discusión no me interesa, esa es para el juez de ejecución. A mí la discusión que me interesa es saber si el juez resolvió bien o mal. Y ahí está el otro tema, que cambia con relación a la impugnación. Nosotros no controlamos los hechos, controlamos la decisión del juez. Entonces, tienen que venir a decirnos precisamente cuál es el error de la decisión del juez. Y no pedirnos que volvamos a analizar los mismos hechos que ya analizó el juez, solamente porque quieren una segunda o mejor opinión. Eso se va a dar en la medida que primero demuestren que el primer juez cometió un error. ¿Sí? Solo si demuestran que el juez cometió un error, es probable que el tribunal se habilite a conocer del fondo del asunto y a resolverlo directamente, cuando resuelve por competencia positiva y no reenvía. Estas son las habilidades que tiene que tener un litigante en impugnación. Precisas, agudas, bien fundamentadas, sin verborragia, lo que yo les decía, hablar mucho, dar vueltas sobre el argumento, argumentación circular, repetir lo mismo, no avanzar, le quita fuerza al argumento. ¿Sí? Y las impugnaciones sin desvíos rutinarios, esto de dar vueltas siempre, yo les voy a contar el ejemplo típico de un desvío rutinario. Cada vez que leo un escrito, ahora todo el mundo tiene la misma modalidad, copian la primera parte de las sentencias de impugnación donde hablan de la admisibilidad, que el derecho al recurso es una garantía que está prevista, lo copian de la sentencia del tribunal y lo ponen como fundamento. ¿Para qué hacen eso? Si el tribunal ya conoce eso, es una parte de una sentencia del propio tribunal. Innecesario, totalmente innecesario. Les quitan tiempo de escritura, por más que sea un corte y pegue. Implicarse de litigio en segunda instancia. Básicamente, las cuestiones que vamos a resolver acá son problemas jurídicos. Tienen que ver con garantías constitucionales, cómo construimos los supuestos fácticos para resolver esos problemas. ¿Sí? Acá es importante el presupuesto fáctico porque las sentencias del tribunal luego son precedentes. ¿Y cómo se identifica un precedente? A partir de los hechos relevantes. Y los hechos relevantes son estos supuestos fácticos, los supuestos de hecho. Nosotros tenemos que identificarlo, esos supuestos de hecho, porque esos son los que nos van a permitir luego saber cuándo tengo un precedente que yo puedo citar. Antes nosotros citábamos jurisprudencia copiando un párrafo de una sentencia. Ahora, para ir a impugnación y citar un precedente tenemos que decir, en tal caso, donde los hechos eran tales, se resolvió tal cosa. Esos hechos son similares a los hechos de este caso. Por eso pido que se aplique la misma solución o el mismo principio jurídico. Si yo no hago esa relación cuando invoco un precedente, estoy perdiendo de entrada. Eso ya lo dijo la Corte de la provincia en un caso que se llama Arias. Arias del caso del homicidio que ocurrió acá, la chica que la mataron en la estación de tren, la vieja estación de trenes, ¿se acuerdan? Ya hubo condena en ese caso. La condena fue confirmada por el Tribunal de Impugnación. Los impugnantes pidieron control extraordinario, invocaron un precedente del propio Tribunal de Impugnación que no había sido contemplado por el Tribunal. El control extraordinario se puede plantear por tres motivos ante la Corte, y uno de esos es porque el Tribunal de Impugnación haya fallado contrariando un precedente del propio Tribunal o de la Corte de la Nación o de la provincia. Entonces invocaban que había un precedente del propio Tribunal de Impugnación, el caso Vega, que en este caso Arias no se había cumplido. A mí me tocó preopinar en la aceptación del recurso. Yo dije, no se puede aceptar el recurso, acá no hay precedente porque no son los mismos hechos relevantes. Fue a la Corte y la Corte tomó ese argumento para decirle los precedentes solamente se construyen a partir de los hechos relevantes. Fijar los hechos relevantes de un caso de impugnación son fundamentales. Esa fijación de hechos es fundamental. Esto es la construcción de los supuestos fácticos. Y la construcción de estándares valorativos de prueba.
Las audiencias de impugnación, en general, si bien está permitido que se produzca prueba, no lleva la producción de prueba, ¿sí? Esto es excepcional. ¿En qué caso se puede producir prueba? Usualmente, cuando la impugnación tiene que ver con la valoración de la prueba de una sentencia definitiva, de condena o absolutoria, o eventualmente en alguna cuestión probatoria que se haya discutido en una medida de coerción en la que se haya producido prueba, ¿sí? No hay usualmente prueba producida en las audiencias de impugnación, pero sí puede haber. ¿Qué es lo importante? Acá nosotros tenemos que construir estándares de valoración de prueba que son propios de la etapa de impugnación. ¿Por qué? Porque se supone que la prueba de impugnación no se presenta en la etapa de juicio o en la audiencia de primera instancia. Entonces es muy restrictiva la posibilidad de incorporar prueba. Y dice prueba nueva, es decir, no conocida antes, por ejemplo. Ese es un dato. Sigamos. ¿Qué se espera de la parte en las audiencias de litigación? Los debates jurídicos, desarrollo de propuestas de razonamiento judicial y desarrollo de propuestas de interpretación constitucional. ¿Sí? La discusión es técnica, yo les dije al comienzo, es jurídica. No vamos a ir a discutir tanto sobre los hechos, sino más bien sobre cuestiones jurídicas. Por ende, el abogado, cuando presenta sus argumentos, lo tiene que hacer en función de cuestiones de derecho. Sobre esa va a ser la discusión. Estas son las herramientas que específicamente se requieren, ¿sí? Vamos a analizar cómo era antes y cómo debería ser ahora. La vieja cultura del litigio recursivo. ¿Ustedes leen bien? Sí. Me saco los anteojos porque cerca no los necesito, pero de lejos sí. El estilo monográfico. Todos han hecho escrito de impugnación alguna vez, en cualquier proceso civil, penal. Así que tienen la experiencia de hacer un escrito y saben a qué se refiere esto de un escrito de estilo monográfico. ¿Qué es lo que hacen? ¿O qué es lo que hacían? También lo dicen en algún momento. Copiamos citas de autores que dice el recurso es tal cosa según tal autor, la medida cautelar es tal cosa según tal autor, la jurisprudencia dice tal cosa, y hablamos de lo que es en el deber ser de las normas o de la opinión de la doctrina. Pero nunca le decimos al tribunal de apelación cuáles son los hechos del caso, sobre lo que se tiene que aplicar esas normas. Y ese es el defecto, primero, que tenemos en los recursos, ¿sí? Hasta hoy sigo leyendo recursos donde hay mucha transcripción de doctrina, cita de muchos libros, transcripción de jurisprudencia, pero nunca me dicen sobre qué vienen a impugnar, ¿sí? Los supuestos fácticos de la impugnación no los presentan. Entonces no queda claro sobre qué es la discusión. Transcripción, vuelvo a decir, transcripción de fallos y cita de doctrina, el efecto de cortar y pegar. El litigio es reemplazado por la forma. Bien. ¿Cuáles son los vicios que tienen la sentencia? Porque este le vamos a pegar todo, le vamos a pegar los escritos, porque también le vamos a pegar la sentencia, ¿sí? La formalidad, la acumulación de referencias de autoridad y el bajo nivel de argumentación sobre circunstancias concretas. Lo mismo que hacen los escritos, suelen hacer las sentencias. Entonces ustedes van a ver, bueno, son defensores que están trabajando o en fiscalía, deben haber leído, o vos, Carlos, que está ahí de la relatoría, algunas sentencias cuando tienen que hacer la determinación de la pena, la fundamentación de la determinación de la pena. Cuando uno lee en una sentencia definitiva la fundamentación de la determinación de la pena, no hay generalmente circunstancias concretas de la persona. Se habla genéricamente del artículo 40 y 41, la gravedad del delito, que son agravantes X circunstancias, pero no hay una referencia concreta que tenga que ver con el caso, con la persona, con Juan Pérez, que está siendo condenado ahí. Entonces, cuando uno tiene que entrar a analizar cómo se hizo la determinación de la pena, con qué fundamento y con qué motivos, no hay. No lo hay. Eso por dar un ejemplo nada más, ¿sí? Ese problema también encuentran en la sentencia. Y ahí, a partir de estos problemas que tiene la sentencia, ustedes empiezan a encontrar motivos para la impugnación. ¿Por qué? Porque uno de los motivos más usuales es la falta de motivación suficiente, la falta o carencia de motivación. Entonces, si ustedes empiezan a identificar que la sentencia puede ser muy formal, que acumula citas de autoridad y que no argumenta sobre circunstancias concretas del caso, ya tengo una forma de entrar a analizar una sentencia. ¿Cómo es que me está resolviendo el caso? ¿Qué es la motivación de la sentencia? ¿Está motivada o no está motivada?
otras malas prácticas. Esto ya es en el sistema nuevo. ¿Qué hacen los jueces? Los jueces suelen preparar las sentencias antes de las audiencias. Alguien diría, en general, bueno, los jueces de juicio van y no saben del caso. No hay ningún juez de primera instancia acá, si los pueden criticar si quieren. Cuando yo litigaba de fiscal, tenía un par de jueces amigos que me pedían que le avise de qué iba a ser la audiencia, para que no lo sorprenda la audiencia. Esto podrían decir, veo que mal el juez. No, en realidad hay que buscar un punto de equilibrio en este tema. Un juez serio se tiene que preparar para una audiencia. Por eso cuando ustedes piden audiencia, en el obra web hay un nomenclador que dice qué tipo de audiencia están pidiendo. O sea, una cosa es que el juez sepa cuál va a ser la discusión de la audiencia, y otra cosa es que sepa los hechos concretos del caso. Lo que no puede saber son los hechos concretos del caso. Eso se los deben informar las partes en la audiencia. Pero el juez sí puede y debe saber cuál es la naturaleza de la audiencia o el tipo de audiencia que se va a hacer. ¿Por qué? Porque el juez tiene que estar preparado para esa audiencia. El juez también debe prepararse para la audiencia porque tiene que poder resolverla en la audiencia. Si un juez va totalmente ignorante de las cuestiones que se van de la naturaleza de la discusión que se va a plantear, va a tener que hacer un cuarto intermedio más largo para poder preparar las herramientas de conocimiento que él tiene para poder resolver. Pero si el juez sabe que mañana viene una audiencia de suspensión de juicio previo y que sobre eso ya tiene varias sentencias y sus criterios son tal y cual, puede organizar su trabajo para tener esa información que es propia, que es de él, a mano para resolver el caso. Entonces, cuando hablamos de que los jueces tienen las sentencias hechas de antemano, nos referimos a una práctica de algunos jueces que ha ocurrido en todo el país en estos sistemas, de que han procurado tener la información completa del caso antes de la audiencia. Entonces van a la audiencia, se sientan, ponen cara de que escuchan, por ahí hacen alguna intervención, pero ya la tienen resuelta de antes. Y esto sí pasa, me lo ha comentado hace muy poquito una persona con relación a un juicio del Tribunal Conclusional de Capital, donde el propio magistrado que había intervenido le reconoció que él había ido a la audiencia, pero ya tenía la sentencia en la cabeza. ¿Por qué pasó eso? Porque en el viejo sistema se litigaba con el expediente. Entonces el juez podía leer el expediente y sabía todo lo que había en el expediente, conocía todas las declaraciones, entonces ya tenía una idea formada, completa del caso y lo tenía resuelto en la cabeza. Entonces el juicio fue nada más que una representación de lo que decía el expediente y él ya tenía la sentencia. En pocas palabras, un juicio totalmente simulado, falso, para la sentencia que ya él venía a dictar. Una mera formalidad. Doctor, Sí. ¿ese tipo de prácticas se pueden juntar? Tenés que probarlo, porque en realidad eso es una práctica muy grave. Sí, por eso. Difícil que lo puedas demostrar. Esto se supo porque el juez lo comentó después a alguien. Lo contó en una conversación. Yo estoy contando algo que es una conversación de café, Claro. en el marco de no sé ni cuál es el juicio, como para decirte fue tal caso, fue tal juicio. Pero aún así deberías poder probar eso. Claro. Y difícilmente podrías probarlo. Pero en el sistema viejo, esto era hasta, uno lo podía deducir. Porque si había expediente, Ahora ya no, indudablemente, hacer oral y quizás disminuyeron prácticas por menos. no, en un sistema completamente oral, donde se respetan las cuestiones que tienen que ver con que el juez no conozca del caso antes, es imposible que el juez resuelva antes, porque no sabe de qué se trata. Disculpen, pero son nada más que un millón de cosas para resolver. Bien, desalientan las réplicas, evitan formular preguntas a los litigantes, no resuelven en la audiencia, no deliberan ni delegan funciones. La audiencia tiene una lógica estática. Para los que litigan, ¿es verdad esto o no? Pregunto. Sí. ¿Sí? Y esto pasa en las audiencias. Totalmente. No quieren que las partes hagan réplicas, no les ceden el uso de la palabra, y lo que el juez tiene que permitir siempre es el contradictorio. El principio del contradictorio es el que garantiza el derecho de defensa a la persona que está imputada. Entonces el juez tiene que favorecer el contradictorio. No es que él tenga que discutir con las partes, sino que son las partes las que tienen que debatir, y el juez tiene que promover que se genere ese debate. Por ende, las réplicas son parte de eso. ¿Sí? Si te impide esa discusión, le quita calidad a la información con la que el juez luego va a resolver.
No resuelven en audiencias. Y acá hay una diferencia según el tipo de audiencia de que se trata. Hay audiencias en las que yo entiendo que siempre se debería resolver de manera oral, en la misma audiencia. Y hay otras que no, que la complejidad del asunto requiere del juez, en algunos casos, un tiempo para una condena no se puede elaborar a veces, en un caso complejo, en cuestión de 1 o 2 horas. Sí, la parte dispositiva, nos ponemos de acuerdo, estamos de acuerdo, es culpable, le vamos a aplicar tantas sanciones, eso sí lo puede hacer en el día. Pero luego escribir los fundamentos de por qué esa decisión, esto requiere otro trabajo. ¿Sí? O sea, hay que hacer distinción de cuándo hay que resolver sí o sí. Una cautelar la tenés que resolver inmediatamente. Una impugnación de medida de coerción la tenés que resolver inmediatamente. Eso al menos es lo que yo pienso. Me parece que tiene que ser ahí. El juez tiene que estar preparado para resolver inmediatamente. Esto de que no deliberan y delegan funciones. Esto ha ocurrido en muchos tribunales. La crítica, esto es en muchas provincias así. Hay tribunales colegiados. ¿Cuál es la lógica? El preopinante hace el voto y los demás, para simplificar el trabajo, adhieren. Entonces, trabaja el preopinante. Como es rotativo, pasan 2 o 3 casos y recién le vuelve a tocar. Entonces estamos todos contentos, nadie vota en disidencia, no hay deliberación. En el caso de mi tribunal, al menos yo creo que solo en mi tribunal, nosotros discutimos bastante, es más de una vez nos peleamos con los argumentos y terminamos diciendo que cada uno va a hacer su voto, que de hecho en muchos casos donde votamos en disidencia son discusiones jurídicas, no son peleas personales, con una lógica. Cuando en este sistema un juez tiene un voto, el propinante, y el segundo juez que vota no coincide, el tercer voto dirimente tiene que ser fundado. Entonces siempre los 3 jueces tienen que fundar sus respectivos votos. Pasó así, al poquito tiempo que empezó a funcionar el Tribunal de Impugnación, había un caso donde un juez del colegio había votado por una pena preopinante. Otro juez votó en disidencia, pena menor. Y el tercer juez votó, dijo estoy de acuerdo con el primer juez. Adhirió al voto, hizo una adhesión del voto. Vino a impugnación y el voto de la mayoría confirmó la condena. Y en ese caso yo le dije, mire, la sentencia es nula, porque no hay colegio. Y no hay colegio porque no hay voto dirimente. No hay voto dirimente porque no fundó el voto. Y estos son problemas de deliberación. Cuando los jueces no deliberan pueden cometer ese error. El voto dirimente, es decir, el que define el caso, que un voto A y un voto B, no es un voto C, sino que es un voto que elige por A o por B. El voto dirimente solo puede elegir por A o solo puede elegir por B. No puede hacer un tercer voto con su propia posición, por una cuestión muy sencilla, porque no habría mayoría. La mayoría es que 2 voten en el mismo sentido y uno vote diferente. Por eso el voto dirimente solo puede optar por el voto A o por el voto B. Y eso es algo que pueden controlar y plantear la nulidad de la sentencia y puede pedir el control de una decisión judicial por eso. Es más, la Corte de la provincia tiene muchos fallos anulando sentencias de las salas penales de Concepción porque no había colegio. Porque cada juez votaba con sus propios fundamentos, no coincidían los fundamentos, los 3 condenaban la misma condena, aplicaban la misma condena, pero cada uno tenía su fundamento y no coincidían los análisis. Y a veces eran análisis contradictorios entre sí, de los votos. Entonces, esto, la falta de deliberación, no es un dato menor. Ustedes lo van a notar cuando haya falta de deliberación porque van a encontrar este tipo de errores. Y estos errores se pueden controlar por apelación o por control extraordinario. La audiencia tiene una lógica estática. Bueno, las del Tribunal de Impugnación nuestro en general no, porque nosotros preguntamos bastante. Entonces hay un intercambio fluido entre el impugnante, el tribunal, la contraparte, el tribunal, porque preguntamos y se da un clima que, como dice la doctrina, es conversacional. La idea es que en un plano de igualdad intelectual todas las partes presenten sus argumentos y debatan ante el tribunal, pero que sea una interacción entre el tribunal y los impugnantes. No es que el tribunal esté en un plano de superioridad y hay que ir a convencerlo. O sea, todas las partes están en un plano de igualdad y esto es como una mesa de diálogo. Y ese es el rol que a veces no entienden los litigantes en impugnación que tienen que cumplir. Van ante el tribunal en las mismas condiciones intelectuales que el tribunal, a discutir sobre esto y a demostrar al tribunal por qué tiene la razón. Y no que el tribunal esté en una posición de superioridad. Esto lo mostraba en una audiencia de la Cámara Nacional de Casación, Carolina Ahumada, en uno de los cursos que ella dictaba.
mostraba cómo comenzaban las audiencias ante la Cámara Nacional de Casación. Imagínense el litigante de la Cámara Nacional de Casación Penal y que se siente Ángela Ledesma como juez del tribunal. Entonces llegaban los abogados porteños, que era un amistoso, y se pasaban 10 minutos alabando a Ángela Ledesma, que el conocimiento de la doctora, que es un gran honor estar aquí, hasta que ya se cansaba la doctora y le decía, bueno, ya está doctor, por favor, explique el recurso. Básicamente, porque no se reconocían en un pie de igualdad a nivel intelectual con el tribunal. Y acá tienen que tener esa actitud de reconocerse en ese pie de igualdad porque el debate es jurídico, todos somos abogados. ¿Sí? O sea, a partir de ahí, cómo encarar ese tipo de presentación oral de un argumento cambia. Uno no se presenta en condiciones de inferioridad ante el tribunal. Vicios de los escritos, el formalismo, introducción de gran cantidad de agravios. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? Que hemos dicho al comienzo, el recurso tiene que ser preciso, la discusión tiene que ser precisa. Sin embargo, ¿quién vino a la conferencia del doctor Agustín Acuña? Yo. El doctor Agustín Acuña, con el que yo dicto cursos de litigación, me dijo, yo voy a explicar 10 puntos de cómo se pierde un recurso. Y vos te puedo hablar de cómo se gana un recurso. Y bueno, está bien, yo le dije, pasámelo de nuevo para que yo recuerde lo que vos habías escrito. Y esta es una de las discusiones que tenemos con Agustín, porque Agustín es muy minucioso en analizar la sentencia y en discutir y en cuestionar punto por punto. Y mi posición es opuesta. Yo digo que esto no es un tiro de escopeta. Ustedes saben, cuando disparan una escopeta sale la perdigonada para todos lados, ¿no? Salen los perdigones para todos lados. Bueno, este es un escrito multiagravio, es una perdigonada de agravio. Contra lo que yo sostengo, que es un disparo de francotirador. Por esto de la precisión, uno tiene que identificar cuál es el punto central del error judicial e ir sobre eso. ¿Sí? Sobre eso tiene que cuestionar la sentencia. No tiene sentido un escrito multiagravio. Puede que una sentencia tenga muchos errores. Puede ser, sí, puede ser. Tenga varios errores, diferentes errores. Pero yo me tengo que enfocar en un error principal, el que sea más categórico, el que sea más contundente y el que me dé a mí, según la petición final que yo tenga, la mejor solución. Si mi solución es la anulación, yo voy a tener que plantear la discusión en términos de violación de garantías constitucionales, porque ahí los defectos son absolutos y con eso sé que voy a obtener una nulidad del fallo y por tanto un reenvío para una nueva audiencia. Pero si yo no tengo esa pretensión, porque yo lo que quiero es que revoque y que el tribunal edicte una nueva resolución, voy a elegir otro enfoque. Entonces yo, aún teniendo muchos agravios posibles, tengo que elegir aquel que se ajuste mejor a la pretensión que yo tengo. Para eso tengo que identificar, ya lo vamos a ver después cuando veamos la técnica del recurso, tengo que identificar cuáles son los temas del recurso y cómo yo elaboro una pregunta disparadora del tema para que el tribunal, cuando comience mi presentación, identifique esto como un hecho, como un caso que es relevante para el tribunal resolverlo. Bien. Ven lo que yo les decía, falta de estrategias que delimiten el corazón del caso. Todos los planteos ocupan un lugar equivalente. Tengo muchos agravios iguales, ninguno es más importante que otro, da lo mismo que me resuelvan cualquier agravio, con alguno le tengo que pegar. Esa es la discusión que teníamos con Agustín, con alguno le voy a pegar. Y no necesariamente, ¿sí? Después están estos recursos multiagravios expresados a modo de efecto cascada. Esto de subsidiariamente tal cosa, subsidiariamente tal cosa. Son recursos muy débiles. Fin político del recurso. Ejercicio profesional de alta calidad a través de la contradicción de argumentos. Por eso yo les digo que acá la idea es que nosotros en algún momento podamos hacer prácticas de muting, porque en el muting lo que uno aprende es a debatir jurídicamente con otra parte ante un tercero que va a dar la razón a uno o a otro. Y esta discusión requiere calidad jurídica, básicamente. Argumentos. ¿Con qué argumentos yo defiendo mi posición? Son argumentos de ley, son argumentos basados en la costumbre, son argumentos basados en el espíritu del legislador al dictar la norma. Hay un fin político en el argumento. Es una cuestión de prioridad o supremacía de las fuentes normativas. Esa discusión es la que tengo que dar yo a nivel de impugnación, básicamente. Es calidad en la contradicción de los argumentos. Bien.
algunas características que hay que tener en cuenta. Yo les decía, la fase de impugnación no es una repetición del juicio, el recurso se enfoca en temas puntuales, la lógica de la litigación es diferente, ¿sí? Acá hay una nueva teoría del caso, no es la teoría del caso con la que se viene a litigar. Se revisa la forma en que se aplica la ley o se interpretan los hechos, ¿no? Y las preguntas que hacen los jueces del tribunal a los abogados integran un diálogo necesario y pone a prueba los argumentos de los litigantes. Ahí está el tema. Cuando el juez pregunta, es para poner a prueba los argumentos de los litigantes. Hace muy poquito en una audiencia de impugnación recuerdo que uno de los defensores públicos dijo, porque la doctrina dominante dice, y explicó lo que decía. Y obviamente yo esperé que termine la exposición y cuando me tocó hacer las preguntas le pedí por favor que precise cuál era la cita doctrinal. Y me dijo un minutito y la googleó porque la tenía en la computadora y la pudo dar a la cita. Esto era una evolución en relación a lo que ya había pasado en la primera audiencia de impugnación. Un fiscal había citado un fallo en materia de abuso sexual y él dijo, el voto del doctor Borinsky dijo tal cosa, como cita de autoridad. Y se le preguntó cuál era el fallo, y cuál era el tribunal, y cuál era la fecha, y no tenía la información. Entonces la cita que hace se invalidaba a sí mismo por una cita incompleta. Estas cuestiones tienen que ver con cómo se manejan los argumentos. Las preguntas son para ver cómo maneja el argumento el abogado litigante. No pueden nunca litigar con un argumento incompleto en términos de información. ¿Sí? ¿Qué necesitan saber los jueces para decidir un recurso? ¿Cuáles son los temas principales que se plantean? ¿Cuáles son los hechos esenciales? ¿Cuáles son las normas involucradas? El resultado que pretende cada parte de ese recurso y por qué los argumentos de la contraparte no deben ser atendidos. Esto es lo que dispara la elaboración del recurso escrito. Vamos a hablar a continuación, ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero vamos a hablar a continuación de cómo se prepara un caso de apelación y luego cómo se debería elaborar un recurso escrito, ¿sí? Usualmente cuando hablamos de la litigación escrita en la etapa de recursos, la mayoría de los que no conocen sobre esto piensan que es un resabio del sistema inquisitivo, del sistema mixto, porque es una etapa escrita. ¿Cómo ve una etapa escrita si la lógica es que todo el procedimiento sea oral? Y no, la lógica de los recursos en los sistemas adversariales anglosajones, americano, inglés, canadiense, también es escrita, ¿sí? Es por el tipo de discusión que se va a llevar a cabo en el ámbito de las impugnaciones. Son discusiones muy técnicas, por ende, la forma de acceder, en primer lugar, a que el tribunal lleve a cabo una audiencia de impugnación es presentando la apelación por escrito. Lo mismo sucede acá, entonces, ustedes van a ver que la justificación de la litigación escrita tiene que ver con esto, con que la apertura de la instancia recursiva requiere de un escrito porque el tribunal tiene otro rol, el tribunal de impugnación, ¿sí? El tribunal de impugnación tiene que conocer los antecedentes del caso, por ende conoce todo aquello que documenta el caso previamente. Va a conocer los registros fílmicos, si hay presentaciones escritas va a ver las presentaciones escritas, si hay sentencias escritas va a leer las sentencias escritas. Entonces la forma de indicarle al tribunal dónde está toda esa información es a través del escrito de impugnación. Por eso se requiere un escrito para el recurso. Y luego la discusión y el debate jurídico propiamente dicho en audiencia oral, ¿sí? Por ende, no se trata de volver al sistema escrito, sino simplemente de proporcionar al tribunal la información que se requiere para introducirse al conocimiento del recurso, ¿sí? Les decía de nuevo, repito, el juez de impugnación conoce el caso de antemano, sabe qué se ha resuelto, quiénes han participado, cuál era la discusión, porque es la única forma de que el juez pueda resolver después. Por ende, el recurso escrito lo que hace es concentrar y facilitar el acceso a esa información al tribunal, fijando cuáles son los temas del recurso. Y luego, en la audiencia, se hace la discusión jurídica de manera oral. No es necesario reproducir el escrito. Ya el tribunal lo tiene consigo, ya lo leyó. Directamente van a las cuestiones que se tienen que discutir y debatir.
Esto es fundamental. Cuando ustedes estudian litigación, sí que tienen. Una consulta, Uri, para que quede más claro el tema. Porque pasa que muchas veces se impugna en el escrito, se incluyen los motivos. Y después cuando se va a la audiencia oral, se pretende incluir nuevos motivos. O bien ampliar los argumentos de esos motivos iniciales. El criterio del Tribunal de Impugnación es permitir que se agreguen motivos en la audiencia oral que no estaban en el escrito, o no. eso está vedado. El Código de Procedimiento específicamente dice que no se pueden agregar nuevos motivos, sí se los puede desistir. La pregunta es ¿qué son los motivos? El artículo 295, principio general aplicable a los recursos, dice que todas las sentencias se pueden impugnar, ¿no es cierto?, son controlables en base a los motivos previstos. Hay casos donde la ley procesal específicamente establece cuáles son los motivos por los cuales se puede impugnar una sentencia. Los motivos no son los agravios, ¿sí? Los motivos son las razones por las que se puede pedir el control de la decisión judicial. El artículo 202, 203, 204 y 205 establecen motivos para ciertos tipos de sentencias, ¿sí? El 304 para las sentencias de condena. La falta de motivación, la aplicación de un precepto legal, la violación de la regla de la sana crítica, están enumerados los motivos. Uno cita el motivo y de los motivos tiene que dar fundamentos, es decir, que el desarrollo del motivo se hace a través de los fundamentos. ¿Por qué yo digo que hay falta de fundamentación? ¿O por qué digo que hay fundamentación insuficiente? ¿O por qué digo que hay violación de las reglas de la sana crítica? Esos son los fundamentos. Y el agravio es cuando yo digo, esta decisión que ha tomado el juez, que consiste en tal y tal situación, me causa tal perjuicio. Ese es el agravio. ¿Se entiende? La diferencia entre el motivo, el fundamento y el agravio. Como principio general, en los escritos de impugnación, según el tipo de sentencia que impugno, se requiere que se indique cuál es el motivo. Si yo impugno una prisión preventiva, tengo dos motivos. ¿Sí? Si yo impugno un sobreseimiento, tengo dos motivos. Si yo impugno una sentencia de condena, tengo 9 motivos y el noveno a su vez me remite a los mismos motivos de la acción de revisión. O sea que es amplísima la posibilidad en cuanto a motivos de impugnar una sentencia de condena. ¿Por qué? Porque el artículo 2.8 del Código remite a su vez al derecho al recurso de raigambre constitucional y convencional, que es la posibilidad de que la sentencia condenatoria sea ampliamente controlada. Por eso es que hay tantos motivos. La falta de valoración de prueba, la valoración de prueba que no ha sido incluida. Son muchísimos los motivos que tienen en el 304. La violación del principio de congruencia, es decir, la correlación entre la acusación y la sentencia. Y la sentencia absolutoria también tiene un montón de motivos previstos, ¿sí? Ahí hay otra discusión, pero no la vamos a tocar hoy porque la sentencia absolutoria, gran parte de la doctrina considera que si hay una absolución no debería haber recurso para el fiscal, ¿sí? Pero eso es para los sistemas donde no hay bilateralidad, y el nuestro es un sistema que tiene bilateralidad atenuada, es decir, se le permite en algunos supuestos al fiscal impugnar una sentencia que rechaza una acusación, es una sentencia absolutoria. Por ejemplo, si hubiera juicio por jurado, usualmente las sentencias de juicio por jurado no permiten la impugnación de la absolución. Esos son los sistemas más puros, ¿sí? Pero no son los sistemas que usualmente seguimos nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué no se permite impugnar una absolución dada por un jurado? Porque el jurado es el pueblo, tiene toda la soberanía, y si decide que la persona es inocente, ¿por qué le va a dar al fiscal la posibilidad de seguir acusando? Si es el pueblo el que acaba de decidir que la persona es inocente. Entonces, en los sistemas puros no le permiten impugnar las absoluciones. Pero bueno, nosotros todavía estamos medio pegados en algunas cuestiones al sistema anterior. En base a la pregunta del doctor Velázquez, que es un error frecuente, que se colocan mal los motivos del recurso. Un recurso que no tiene motivos, cuando la sentencia exige que se indiquen motivos, es inadmisible. Se lo rechazan porque no es admisible, ¿sí? Si yo tengo una impugnación contra una prisión preventiva y no digo cualquiera de los dos motivos que prevé el 303, ni lo abro el recurso. Si usted no indicó los motivos, acá no hay discusión posible. Si yo cito los dos motivos y en la audiencia quiero desistir de uno, como impugnante lo puedo hacer. Pero si invoqué un solo motivo, no le puedo decir al tribunal, voy a incorporar el otro motivo. No se puede. Usted puede ampliar fundamento, no puede ampliar motivo, ¿sí?
Dentro del mismo motivo puede dar más fundamentos, más razones, mejores explicaciones, pero no me puede poner otro motivo. No es lo mismo errónea aplicación de un precepto legal que falta o carencia de fundamentación suficiente. No es lo mismo. Entonces son los fundamentos, sí los puedo ampliar, pero los motivos no los puedo ampliar. ¿Sí? Doctor, hay una pregunta, no sé si la habrá explicado en el momento que lo tuve que salir, con el tema del plazo, que siempre surge la duda, sobre todo los jóvenes abogados, muchos de los cuales están presentes, el plazo para interponer el recurso de impugnación. Siempre se computa por días hábiles, que es el principio general, salvo en materia de impugnación de medidas de coerción, de medidas cautelares, le dice el Código. Y entre las cautelares, el Código habla de las cautelares privativas de libertad, que son las medidas de coerción personal, es decir, la prisión preventiva. En ese se computa por días corridos. Perfecto. Y son los 5 días cuando... Debería interponerse el recurso, en ese caso, en la audiencia, oralmente. El 240 pide que la impugnación de una medida de coerción sea oralmente en la audiencia. Lo que el tribunal ha entendido, para no perjudicar el ejercicio del derecho al recurso, es que puede ser fundado el recurso dentro de los 5 días seguidos siguientes a la interposición. Eso le corresponde al defensor, cuando el defensor es el que impugna una prisión preventiva dada en contra de su pupilo. Sí. Doctor, disculpe, cuando se trata de sentencia, por ejemplo, ya por un tribunal en 2 etapas, ¿desde cuándo se cuenta el plazo? En una sentencia, Cuando usted tiene una resolución que declara la responsabilidad, todavía no tiene una condena. La sentencia es condenatoria cuando usted tiene la determinación de la pena. Antes tiene una sentencia que declara la responsabilidad penal y establece la calificación jurídica, pero todavía no le fijó la pena. La sentencia queda integrada cuando se dicta la cesura, que es la determinación de la pena. Si usted presenta una impugnación contra la declaración de responsabilidad, el tribunal tiene el criterio de que se reserve para que se sustancie una vez que se dicte la cesura. ¿Son 5 días? No, sentencias condenatorias son 10 días. 5 días, el código hace esa distinción, ¿sí? Las sentencias de 5 días, perdón, las impugnaciones plazo de 5 días es la regla, y las de 10 días son para las sentencias definitivas. Ahí hay un criterio de la Corte de la Provincia que considera que el sobreseimiento es una sentencia definitiva. Es un error de la Corte, y lo digo así porque así lo considero. La letra de la ley dice que las sentencias definitivas son las condenatorias o las absolutorias. Lo dice el artículo 3, inciso 2 de la ley 91/19, que da la competencia al Tribunal de Impugnación. El sobreseimiento tiene efectos definitivos, pero cuando queda firme. ¿Sí? Cuando queda firme el sobreseimiento, sus efectos son definitivos, en términos de que extingue el proceso. Pero no es una sentencia definitiva en la terminología que el Código emplea. Cuando el Código habla de sentencia definitiva, solo se está refiriendo a las sentencias condenatorias y absolutorias que se dictan en el marco de un juicio oral o de un juicio penal, ¿sí? Por tanto, ahí el plazo es de 10 días. En la de sobreseimiento debería ser de 5 días. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo tiene un juez del colegio para dictar una sentencia para dictar una sentencia cuando le piden el sobreseimiento? ¿Y cuántos días tiene para dictar una sentencia cuando es un juicio? Cambia, entonces por la complejidad es diferente. Por ende, si el Tribunal de Impugnación tiene 10 días para dictar una sentencia de impugnación cuando la sentencia es de condena, ¿por qué va a tener menos plazo el abogado? Tiene que tener el mismo plazo. Fíjense ustedes esa lógica. Para impugnar, el impugnante tiene 10 días. Para resolver, el juez tiene 10 días. O sea, el juez no tiene mejor plazo que... En el proceso civil, ¿cuántos días tiene un juez civil para resolver? 30. Y más también, y la Corte no se deja contar los plazos. En un sobreseimiento no tenés plazo. No tenés plazo, es ahí, tal cual. Pero el Tribunal de Impugnación tiene 5 días para resolver, porque 5 días es lo que tiene el impugnante para plantear. Sería ilógico que el tribunal tenga 5 días para resolver un sobreseimiento si tiene 10 días para plantearlo al sobreseimiento el impugnante. El tribunal tiene una lógica, esa lógica no la vieron los lectores del Corte. ¿Sí? Pero ahí, doctor, disculpa una pregunta. Cuando el sobreseimiento es declarado en la misma audiencia, ¿Qué cosa? los 5 días. No, yo explico mi opinión. Sí. Mi opinión es, si a vos te notifican el sobreseimiento, esa notificación Sí. será en el marco de una audiencia. ¿Sí? Y si es posterior por escrito, porque sucede con
casos, ¿no? No debiera, eso es una mala práctica. Debería Claro, ser. pasa que muchas veces, bueno, yo voy a aclarar el punto Sí. del doctor. Como son complejas algunas cuestiones, el colegio de jueces está empezando a tomar el plazo de 289, que está para las condenas, en el tema de los sobreseimientos. Por eso el doctor dice que muchas veces tomamos el plazo de los 2 días, deliberamos y dictamos la sentencia dentro de los 2 días y Sí. se notifica por escrito a las partes sin llamar a audiencia. Por Claro. eso él dice, ¿qué pasa si me Ese es un notifica? problema. Y eso es una mala práctica, ¿verdad? Ese es un problema porque el tribunal, al no tener la posibilidad de tener días para resolver, si se considera que está fuera del plazo, el código tiene una norma que es muy dura para los jueces. Si un juez que Claro. dicta una resolución fuera del plazo, pierde jurisdicción. Claro. O sea, el tema es que si la resolución no te conviene, Con derecho. vos la impugnás, vos podés decir, el tribunal resuelve fuera del plazo, ¿no? Está aplicando un plazo que no Pero, tiene. a ver, aclaro algo, ¿no? Sí. Los 2 días los tomamos previo acuerdo de parte. Esa es otra cuestión. Y ahí hay otra Ahí norma, está el y tema, ahí hay otra 17. norma. Y ahí hay otra norma que entra a jugar. Porque el 17 en ese caso choca con el 102 y 103. 17 acuerdo de Sí. parte, 2 días, Claro. notificamos por escrito. Lo que se puede acordar es la notificación por escrito, porque el 131 permite que el tribunal promueva acuerdo para simplificar el trámite. Lo que el código no permite es la prórroga de plazo. Claro. Los plazos se pueden acortar, pero nunca se pueden prorrogar. Claro, por Y eso es lo que dice la lógica del código. ¿Por qué? Porque el código tiene la lógica de que los plazos son perentorios e improrrogables. ¿Sí? Ahora, si luego ninguna parte se considera perjudicada y no impugna, la resolución no queda firme. El tema sería que la resolución sea adversa a los intereses de una parte, Claro. la querella, por ejemplo, Sí. la querella impugne, Y ahí- no se fije, no diga nada del plazo en el que se dictó la resolución, no lo cuestione, venga al tribunal y rechaza el recurso. Y después se acuerde, pero ¿sabe qué? ¿Cuál resuelve fuera el plazo? Ah, bueno, pues yo tengo competencia para resolver los agravios que usted me plantea. Claro, Si usted no me planteó como agravio que el juez ya no tenía jurisdicción porque se le había vencido el plazo, yo no voy a pronunciar sobre eso. Claro, Salvo que yo advierto la nulidad absoluta, yo no voy a decir nada. es verdad. Sí, sí. Porque la nulidad absoluta la puedo declarar en cualquier momento, porque hay violación de garantía. Pero si viene un imputo sobreseído y usted está en la audiencia, puede controlar y tiene la posibilidad de impugnar, ¿cuál es la garantía que se le violó a usted? Usted se dejó, dicho el criollo, usted se comió los mocos, es un problema suyo. Claro, claro. Además, Yo que no- el juez se tome 2 Porque días. los jueces no podemos suplir la actividad de parte. Yo como juez de impugnación no puedo hacerlo y lo prohíbe el artículo 16 de la ley 91-19. Los jueces no pueden suplir la actividad de las partes. Bien. Capaz que usted tiene razón, pero si no lo plantea, yo no puedo suplir eso. Y yo puedo resolver solo lo que usted me plantee, salvo control de constitucionalidad y salvo defectos formales absolutos Nulidad absoluta. en los que yo puedo declarar de oficio la nulidad. Salvo esos casos, yo no puedo salirme del agravio. Por eso es tan importante identificar el agravio, por eso es tan importante tener precisión, lo que yo decía al comienzo. ¿Sí? Pero hay que tener esta idea de conjunto. Como dice el doctor Velas, que el 17 y el 131 yo puedo acordar la forma de comunicación. El plazo, yo tengo mis reparos, porque el código dice que no se puede acordar prórroga de plazo entre las partes. No dice nada cuando es el juez el que promueve ese acuerdo. No dice nada el código. Entonces habría que entrar a interpretarlo a esto por los principios, a ver si se puede o no se puede. Pero son las partes las que no pueden acordar prorrogar plazo. Pero el juez puede promover acuerdo y sobre eso no dice nada, si el juez puede prorrogarlo o no Claro. con acuerdo. No dice nada el código. ¿Sí? Ahora, ¿yo qué creo? La lógica del código es que los plazos son perentorios. Por ende se vence, el efecto es no hay más plazo. Claro. Pero tengo esa idea con respecto a todos los plazos. Otra cosa es el cómputo de los plazos. ¿Sí? Y qué es lo que computo y qué es lo que no computo. Eso. Perfecto. Pero estas son las cuestiones interesantes de los recursos, que uno puede discutir esto jurídicamente. Y uno puede tener una posición y no coincidir con la posición del tribunal o con la posición del colegio de jueces o con la posición de la fiscalía. Pero no es que esté mal eso. Lo que está mal es no tener argumentos para defender la posición. Porque esto es una discusión de argumentos y jurídico. Si yo puedo tener como respaldo un argumento constitucional o convencional, tengo un argumento muy fuerte y voy y discuto con eso. Y que la otra parte se preocupe de cómo va a rebatir a mí el argumento constitucional. ¿Sí? No alcanza con decir no se puede hacer. Yo tengo una teoría con respecto a lo que se puede y no se puede hacer. Todo se puede hacer si tengo un buen argumento para discutir. ¿Sí? Pero para eso tengo que saber construir un argumento.
y tengo que siempre priorizar los argumentos más firmes y más sólidos, siempre los que tienen supremacía en la jerarquía de la fuente, normas constitucionales, normas convencionales. Inclusive ustedes saben que hay un fallo que es la Trubese de la Corte de la Nación que dice que hasta las recomendaciones de la Comisión Interamericana tienen carácter obligatorio. Entonces, cuando ustedes leen los documentos que elabora la Comisión Interamericana sobre prisión preventiva, por ejemplo, donde hace recomendaciones, tienen carácter obligatorio para los jueces nacionales. Lo dice la Corte de la Nación. En un fallo dividido, porque hay votos, no todos votan igual, pero la mayoría dice que sí, que se tienen que considerar. Bueno, sigamos porque vamos recién en la número 2. Características negativas comunes en los recursos formalistas. Estos son algunos de los errores que suele haber casi siempre, ¿sí? Extensión y tema innecesarios. Sustituyen argumentos por citas de autoridad no siempre aplicables. ¿Cuáles son las citas de autoridad? Citan una jurisprudencia, citan... Doy un ejemplo. Estamos discutiendo prisión preventiva y como si fuera una muletilla, 10 razones, como si 10 razones fuera la Biblia de lo que... Y no, vos decime por qué 10 razones lo vas a aplicar a los hechos de este caso para que yo pueda justificar una decisión en base al criterio de 10 razones. Porque si no, cita de autoridad y me saca los argumentos, como si con eso te mato. Como si estuviéramos jugando al truco y saco el uno de basta, te mato con eso. No, no es así. Claro, no se puede. Ausencia de estrategia al presentar los temas. ¿Sí? ¿Cuánto una estrategia? Que lo vi también aprendiendo este tema cuando yo todavía era fiscal con Carolina Ahumada. Audiencia ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Video, ¿no? Está filmado, son videos de las audiencias públicas. Confederación de Colegios de Farmacéuticos de la Provincia de Buenos Aires contra la Provincia de Buenos Aires por un tema impositivo. Estaba la presidenta de las confederaciones de los colegios profesionales de farmacéuticos y su abogado, un constitucionalista muy conocido, el doctor Sapsay. Estaba paradito el doctor Sapsay con cara de bueno, como es él. Eso lo tuvimos el profesor Diego Carrón en la UNT. Y comienza, la doctora Hayton presidía el tribunal, estaba la corte en pleno, los jueces de la corte sentados frente a esta mujer, y esta mujer, que era la presidenta de los colegios farmacéuticos, muy emocionada de ella, empieza a hacer uso de la palabra. Agradecía la oportunidad, que era un honor estar ante los jueces, la corte, el doctor Lorenzetti y la doctora Hayton. Llevaba como 5 minutos hablando, y la doctora Hayton dice: disculpe señora, no nos interesa tanta presentación y saludo. Doctor Sapsay tiene la palabra, le va a preguntar el doctor Lorenzetti. Y le corta a la mujer así de una, y Lorenzetti le pregunta a Sapsay, le dice: doctor Sapsay, en su recurso usted ha invocado un precedente de la Corte, el caso XX, le voy a pedir por favor si puede fundamentar por qué usted considera que ese precedente es aplicable a este caso. Y eso era básicamente lo que Sapsay quería que le pregunten. O sea, cuando le hizo la pregunta, la sonrisa de Sapsay desde aquí hasta aquí. Él había planteado el recurso de tal manera de que los jueces se enfoquen en ese caso que la Corte ya había resuelto y le pregunten eso, para que él solamente tenga que explicar por qué ese caso se vinculaba a este nuevo caso que le llevaba. Era una cuestión básicamente de estrategia. Él, en su escrito, presentó los antecedentes para... Esto era como un embudo. Todo llevaba a esa pregunta. Él se anticipó a eso, lo puso en el escrito, y ¿qué logró? Que la Corte le preguntara lo que él quería. Y esto es básicamente estrategia, ¿sí? Porque él supo fijar la atención del tribunal en la cuestión central del caso. El corazón del caso, como decía la Firmina. Esto es estrategia. Cuando uno va a impugnar, tiene que buscar el corazón del caso y tiene que tener una estrategia para presentar ese tema, para que al tribunal le interese conocer el tema. Se presentan agravios contradictorios entre sí. Hay una exposición confusa. Cuando es muy larga la exposición, tiende al final a parecer confusa para el... Redacción formalista. No anticipa debilidades propias ni argumentos fuertes de la contraparte, ¿sí? Es probable que yo elija un argumento, pero mi argumento tenga una debilidad. Yo tengo que saber... Eso nos decían siempre en litigación. Si yo tengo una posición débil en algún aspecto, yo me tengo que hacer cargo de la debilidad. ¿Cómo me hago cargo de una debilidad en mi litigación? Yo tengo que darle a conocer ese aspecto que es débil y tengo que dar una explicación que justifique por qué, a pesar de esa debilidad, mi caso sigue siendo fuerte.
pero si yo no me anticipo a mis propias debilidades, la otra parte me las va a señalar. ¿Cuál va a ser el resultado? Voy a perder recursos. También es un error que yo no me anticipe a los argumentos fuertes de la otra parte y prepare argumentos para refutar o rebatir eso. ¿Sí? Entonces, cuando yo escribo un recurso, tengo que suponer, inferir o deducir qué me puede argumentar la otra parte, o cómo puede ver las debilidades de mi planteo, y sobre eso tengo que construir una explicación que refuerce mi argumento. No precisa dónde se encuentra la información que se invoca, lo que yo les contaba cuando me citan, hacen cita de autoridad y dice la doctrina, pero no me dicen qué doctrina. Información presentada en forma descuidada, superposición de hechos, argumentos y derechos, equipar argumentos de diferentes jerarquías y no está clara la pretensión. Muchas veces presentan el recurso y no me dicen qué piden. ¿Qué quiere? ¿Revocación? ¿Anulación? ¿Quiere reenvío? ¿No quiere reenvío? ¿Quiere la nulidad? No te dicen qué quieren con el recurso. Pues eso le falta al escrito. Son críticas en general a los escritos. ¿Se ve clarito, no es cierto? Sí. Extensión recomendable 20 a 25 carillas. No te dirán, no me da para escribir tanto. Pero en realidad se escriben a doble espacio, tienen el margen que dice la acordada, que ya nadie se lo acuerda, 5 arriba, 4 y medio, 4 y medio y 1 y medio. Ya nadie lo aplica porque ya ahora todo es digital, pero en principio era así el formato. ¿Sí? Esas son las características que debe tener escrito. ¿Qué tener en cuenta a la hora de escribir? Tener un plan de escritura, escribir con claridad, directos y breves, evitar lenguaje afectado, engreído o judicial, ya vamos a ver un ejemplo de eso. Citar con precisión, organizar la exposición en capítulos, subsecciones y apéndice e índice. Hay una sola persona que tiende a escribir de esa forma, que es el doctor Acuña. ¿Sí? No tengo un recurso, sino les mostraría, tiene índice, el recurso, y en el índice tiene el título, el capítulo, el subín, todo. Entonces, ustedes quieren ver un tema puntual, con página y todo. Es un estilo. ¿Quiénes hacen así? Los americanos. Ese estilo es muy propio de los americanos. Al recurso le ponen una carátula, una segunda hoja que tiene el índice y luego viene el recurso. Como son 20 o 25 carillas, yo quiero buscar una información rápida, en el índice sé en qué página está lo que quiero buscar. Este es el ejercicio que les voy a pedir que hagan con esto del lenguaje afectado, engreído y judicial. Usualmente escribimos así los abogados. Se encuentra respetuosamente al excelentísimo tribunal, se sirve a considerar la petición precedentemente formulada en orden de conceder la pretensión de ser beneficiado por la prisión domiciliaria que fuera indebidamente denegada por el ACUO en virtud de lo dispuesto por la ley 24660. ¿Se escribe, se reconocen así o no? ¿O no escriben así? La mayoría escribe así. La mayoría escribe así. Aunque no lo quiere reconocer, palabra más, palabra menos, se escribe así. ¿Sí? ¿Cómo habría que escribir? Pensando en que tiene que ser lenguaje sencillo, claro, preciso. ¿Quién se anima? Este es el ejercicio. ¿Cómo diría todo eso de una manera más simple? Más simple que eso es imposible. 2 renglones. ¿Qué es lo que quiero? Que revoque la decisión impugnada. ¿Sabe qué pasa, doctor? ¿Cuántas palabras? Doctor, Sí. ¿sabe qué es lo que sucede también en lo que usted acaba de plantear? Que muchas veces, quizás muchos abogados vienen de la escuela vieja también, en tiempos anteriores, 40 años, quizás de esa forma que usted está poniendo ahí en la... ¿Y si esto así escriben ahora? Pero claro, en ese tiempo quizás se exigía esa forma. Nunca se exigía esa forma. La forma esa no está exigida. Más formalidad. Es un estilo en realidad. Es un estilo. Es un estilo, pero se conserva. ¿Por qué se conserva? Esa es la pregunta. Son prácticas adquiridas. ¿Sí? Cuando uno se recibe... ingresa como estudio jurídico y a veces con el que trabaja le copias hasta el tipo de la letra y los márgenes, la tabulación, hay un montón de cosas que uno tiende a reproducir algo que aprende, o sea, uno pide un modelo y en el modelo está escrito así, entonces uno entiende o asume que eso está bien. Sí. Y después no ve que la sentencia lo critique o diga que eso no corresponde, entonces no, esta es la forma y uno elige hacerlo así. Pero hay que cambiar esa práctica.
Esto que estoy haciendo es simplemente señalar algo que no sirve en el sistema nuevo. Igual que Escribir de esa forma no sirve. Decía de la igualdad, que es verdad cuando uno va, con una escasa experiencia, pero es verdad que cuando uno va ante el tribunal de impugnación o los tribunales, sí sentí ese peso, por lo menos me pasó a mí, no sé si le pasó a alguno, sentí el peso de como están ahí, esto están ahí, saben un montón que es verdad, pero sí te sentí. Y en los escritos, en los otros juicios, fíjense como nosotros todavía le decimos excelencia, vuestra señoría, y cuando hacemos el curso acá con Irene Benito nos decía, dígale, señor juez, señor fiscal. A mí me pasa, por ejemplo, que incluso ella decía, no va con mayúscula, pero a mí yo, por ejemplo, no me animo a poner un señor fiscal sin... no me animo a poner el minúsculo, digo, se me enojaba pensar que lo estoy minimizando, de verdad, o sea, yo por ahí lo escribo y digo, no, bueno, perdón, Irene Benito, lo pongo con mayúscula porque digo, capaz que lo toman como que estoy... ¿Sí? Me Son pasa, prácticas que hay que tratar de cambiar, porque en el señor juez o señora jueza está el mismo respeto del excelentísimo tribunal. A mí me pasa a veces que yo ingreso y cuando saludo dice buenos días su señoría, y yo me muerdo por decirle mandan tiro. No puedo botar una vez y está grabando, que queda peor que mi amigo Raúl Fermosa cuando hace sus comentarios futbolísticos en las audiencias. Pero si fuéramos de formalidades, en realidad está mal, porque es su señoría para juez de primera instancia, para Cámara y Corte era su excelencia, así era. ¿Sí? Pero eso ya no se aplica. Es más, en la provincia de Buenos Aires hay una acordada que dice que los escritos no deben tener ese tipo de expresiones, su excelencia, su señoría. El trato ya no requiere ese formalismo. Bueno, ahí está como se viene, simple y sencillo, esta es la idea. Entonces ya parece hasta más fácil hacer un recurso, me escribe más cortito, se llama elipsis, cuando uno toma una frase, una oración y le saca las palabras innecesarias y mantiene el sentido, lo que hizo fue una elipsis, un recurso en la escritura. Estructura del escrito de impugnación, ¿sí? Son 4 secciones básicamente. Hay que fijar el tema del recurso, hay que fijar los hechos sobre los cuales va a decidir el recurso, hay que establecer el argumento con el que yo sostengo mi pretensión de revocación, anulación, lo que fuere, y las conclusiones que tengo sobre por qué mi argumento justifica la decisión que pido. ¿Cómo se fija el tema? Esto es técnica. Poca gente lo hace. He visto esa técnica en escrito, bueno, de Acuña, del doctor Mariano Delgado también he visto. Y no recuerdo, he visto recientemente un colega de profesión que escribe fijando tema también, haciéndose una pregunta. No recuerdo, el doctor Molina también lo hace, el doctor Diego Molina también lo hace. Y creo que un abogado litigante, un colega, he leído un escrito fijando el tema. ¿Por qué como una pregunta? Porque ese interrogatorio que uno le propone al tribunal es lo que capta la atención del tribunal, es una muy buena estrategia, ¿sí? En este caso que yo les contaba hoy, ¿cuál hubiera sido una buena pregunta? No estaba planteado como pregunta, pero ¿cuál hubiera sido la pregunta? ¿Qué sentido tiene, por ejemplo, el tiempo útil de vida de una persona en términos de adaptación social? Yo hubiera hecho esa pregunta, para que el juez diga, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver esto con lo que me está planteando? Sí, el tiempo de vida útil de una persona en términos de adaptación social no estuvo preso, pero se portó conforme a la ley. ¿Eso vale para el cómputo de la pena o no vale? ¿Eso es la readaptación que pide la Constitución, los tratados internacionales o no? Entonces yo digo eso como en términos de pregunta y lo predispongo al tribunal a que escuche. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué me trae a plantear? Esto es algo nuevo, esto es algo novedoso, esto es, no es algo que puedo dejar pasar así nomás. El corazón del sistema de ejecución de la pena tiene que ver con la rehabilitación, con la readaptación social, y me trae un tema que tiene que ver con eso. Me lo anticipa con una pregunta. Entonces estoy fijando el tema sobre el que yo, el tribunal, después voy a tener que resolver. La fijación del tema es a través de una pregunta, anticiparle al tribunal el corazón del caso. ¿Cuál es el núcleo de la discusión que yo le traigo? Y al mismo tiempo hay una estrategia ahí, captar la atención del tribunal, que al tribunal le interese resolver este caso.
¿sí? Consiste en reducir la disputa y su resolución a una mínima expresión de una manera poderosa y persuasiva. La pregunta tiene que captar mucho la atención del tribunal, ¿sí? Introduce el caso y llama la atención de los jueces. Es una lente, ahí está mal escrito, es una lente a través del cual leer cualquier recurso. Puntual, sencillo, fácil de entender y no debe realizar concesiones sobre temas controvertidos, ¿sí? Hay que saber elegir qué tema voy a plantear, cómo lo voy a plantear, de qué manera voy a captar la atención del tribunal. Porque si es un tema donde hay muchas opiniones y la doctrina no se pone de acuerdo, no necesariamente el tribunal me va a dar la razón, ¿sí? Porque entre el mismo tribunal puede haber opiniones diferentes. Por ende, yo tengo que buscar un enfoque en el que haya o bien unanimidad, ¿sí? O bien que haya una posición predominante muy fuerte que yo pueda invocar a favor de mi posición. ¿Cuál es la utilidad de fijar el tema? Orienta al juez en la dirección que favorece al litigante. Cuando yo le fijo el tema, le anticipo al juez que quiero discutir sobre esto, porque eso que yo quiero discutir, lo que a mí me conviene, es lo que yo decía de Sapsay. Sapsay asignó la jurisprudencia de la Corte para que la Corte preste atención ahí y le pregunte eso, porque eso es lo que a él le interesaba. Es la posición que él quería que la Corte mire y lo consigue cuando hace su planteo, ¿sí? Presenta el tema central de manera clara y precisa. Brinda la información relevante sobre esa cuestión. El tema sintetiza el caso. Si yo tuviera que decir en el caso que les comenté al comienzo cuál es la síntesis del caso, es ¿qué es la readaptación social? ¿Cuándo una persona se puede considerar readaptada socialmente cuando hablamos del fin de la pena? Ese era básicamente el meollo de la cuestión. Brinda un cuadro completo del panorama, texto legal, núcleo del caso y hechos más relevantes. Enfatiza aspectos positivos. Bueno, esto es como uno elabora un tema, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace fijación del tema. Anticipo de doctrina, un ejemplo. Bajo la previsión del artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos que consagra la tutela efectiva, ¿tiene la víctima una expectativa de recurrir a una decisión que no le es favorable cuando el fiscal no impulsa la acción? ¿Cuál es el tema? Esta es la pregunta que me permite fijar el tema. Pero ¿cuál sería el tema? Fíjense, está citando una norma para establecer el contexto y sobre esa norma, con la pregunta, insinúa una posición. Es una cuestión relativa a la tutela judicial efectiva. Entonces, ¿dónde están las garantías judiciales en la Convención Americana? Artículo 8. Pero ¿dónde está la tutela judicial efectiva? Artículo 25. ¿Dónde está el derecho al recurso del imputado? Artículo 8. ¿Dónde está el derecho al recurso de la víctima como querellante? Artículo 25. Ya no hablamos de garantías judiciales, hablamos de tutela judicial efectiva contra la víctima. Por eso, fíjense cómo está fijo el tema. Me fija cuál es la norma, como decía antes. En un momentito. Me paso de una. Ahí. Brinda un cuadro completo sobre el texto de la norma. Fíjense en esto. ¿Sí? La de abajo se ve la cuarta. Texto legal, núcleo del caso y hechos relevantes. Fíjense cómo está planteado. Texto legal, núcleo del caso y hechos relevantes. Texto legal, núcleo del caso, tutela efectiva, interrogante. La víctima, si el fiscal no impulsa la acción, ¿tiene la posibilidad de recurrir al fallo? Esa es la pregunta. ¿Se entiende cómo se fija un tema? Y a partir de él estoy diciendo al tribunal sobre qué vengo a plantear mi recurso. Este debe ser un caso en que se le denegó recurso a la víctima, porque el fiscal no continuaba con la acción. Miren cómo ha sintetizado esa pregunta todo el caso. No debe sugerir una respuesta evidente con una explicación legal sencilla. Vamos a ver el ejercicio. Acá yo puse estas cuestiones para tratar de simplificar, digamos, lo que no podemos hacer práctica escrita. ¿Se cumple en estos ejemplos con la pauta de no sugerir respuestas obvias? Está la pregunta. ¿Puede el servicio penitenciario tratar de manera cruel, inhumana y degradante a los detenidos a su cargo? La pregunta es para ustedes, ¿no? De repente no. No, de repente no, porque no puede, está prohibido por la Constitución. Entonces, por eso dice, la recomendación es no usemos respuestas obvias en la pregunta. Claramente no se puede, eso es algo que no se puede, la pregunta estaría mal formulada.
en ese caso. ¿Fue correcta la decisión del tribunal de condenar al imputado sin ninguna prueba? No. ¿Por qué? Porque es obvia la respuesta. ¿Sí? Debe incluir información fáctica. Habíamos dicho los hechos relevantes del caso. ¿Puedo conocer los hechos del caso con este modelo de fijación de tema? Si el tribunal ha violado el derecho de defensa del imputado, el nem bis in idem y el principio de congruencia consagrados en los artículos 18 de la Constitución y 8.2 de la Convención Americana, los oficiales de policía tenían facultades legales para registrar al imputado. La requisa estaba justificada si los oficiales de policía habían recibido una alerta telefónica que les informaba que esa persona portaba un arma. La pregunta es, ahí, en ese caso, del modo en que está fijado el tema, ¿se pueden conocer los hechos relevantes? Piensa. Fíjense la cita a la norma. Derecho de defensa del imputado. Nem bis in idem, es decir, la persecución penal múltiple, está prohibido. Y el principio de congruencia. Esa es la cita normativa. Y luego hace pregunta con relación a los hechos. ¿Los oficiales de policía tenían facultades legales para registrar al imputado? ¿Un policía tiene facultad legal para registrar a un imputado? En cualquier contexto. Sí. ¿Puede registrarlo? ¿O no? ¿No lo puede registrar? ¿O sí lo puede registrar? En caso de flagrancia indifferente, ¿no? La pregunta es insuficiente. A eso vamos, que le falta información sobre los hechos. Porque preguntado así, uno no puede dar una respuesta. No me termina de fijar los hechos. ¿Sí? Aparte, porque habla del imputado, tenés que decir los oficiales de policía tenían facultades legales para registrar a fulano de tal, una persona, o sea, todavía no nos da a conocer. Lo que pasa es que una persona está imputada desde el primer momento que se dirige en su contra un acto de investigación. Si está registrado, ya se puede considerar imputado a los fines de que todos los derechos que tiene el código sean a su favor, digamos, lo puede invocar. De esa lógica se lo puede considerar imputado, y lo dice el código. O sea, no hace falta la formalización de cargo para ser imputado. Desde el primer momento, cuando se dirigen en su contra actos de investigación, ya se puede considerar imputado para poder invocar los derechos a su favor. Y este sería un caso. Se lo requisa, bueno, me considero imputado porque es un acto en mi contra, pido todos los derechos que tengo. Y ahí puedo impugnar, cuestionar. Segundo, la requisa estaba justificada si los oficiales de policía habían recibido una alerta telefónica que les informaba que esa persona portaba un arma. Sí. Ahí, ¿están los hechos relevantes? Sí. En la primera, no. Sí. En la segunda, sí. La aportación del arma. ¿Sí? Pero estoy diciendo cuáles son los hechos. Claro, es más complejo. Para que yo pueda llamar la atención del tribunal. En este caso, esta persona ha sido requisada, pero había una llamada telefónica. Fíjense cómo uno va fijando el tema. Y esto es lo que va a llamar la atención del tribunal. Esto es lo que va a hacer el tribunal. Sobre esta cuestión tengo que resolver. Básicamente. Bien. Cuarto, debe ser conciso, sin detalles innecesarios. Ejercitación. Veamos si se cumple con la pauta. Si el tribunal de juicio se equivocó, si el tribunal de juicio se equivocó al denegar la prueba psiquiátrica de María Pérez, si la pericia psiquiátrica ofrecida por la víctima de violación fue erróneamente excluida por este tribunal, ¿cuál sería la que está bien y cuál sería la que está mal? La primera expresión dice, si el tribunal de juicio se equivocó al denegar la prueba pericial psiquiátrica de María Pérez. Segundo, si la pericia psiquiátrica ofrecida por la víctima de violación fue erróneamente excluida por este tribunal. ¿Tiene información necesaria o innecesaria? ¿Cuál es la que tiene la necesaria y cuál tiene la innecesaria? La segunda tiene la necesaria. La primera no. Yo creo que la primera, porque la segunda ya está mostrando información que en definitiva no tendría nada que ver. O sea, no es que no tenga nada que ver, pero ya es de más. ¿Cuál sería la información innecesaria? La prueba ofrecida por la víctima de violación.
Con la primera es más que suficiente. El tribunal de juicio se equivoca al denegar una prueba pericial psiquiátrica al María Pérez. ¿Están de acuerdo todos? Lo que pasa es que en la primera no te... Fíjense cuál es la pauta. La pauta es que la información sea precisa y no tenga detalles innecesarios. ¿Sí? Esa es la cosa. Víctima de violación, a los fines de presentar el tema, ¿tendrá relevancia decir que es la víctima de violación? No para decir que es una prueba que debía o no ser excluida. Exactamente, porque no tiene que ver con que sea víctima de violación, que la excluyan o no. La afirmación es, se excluyó una prueba de la víctima de violación. No me digas la víctima de violación, decime de quién es la prueba. ¿Sí? O sea, uno a veces parece sencillo y a veces uno se enreda con estas cuestiones, pero ¿qué es lo relevante? ¿A qué le llama? ¿Qué es lo que quiere? ¿En qué foco quiere poner la atención? En la exclusión de la prueba. ¿Sí? ¿Qué prueba? La pericia psiquiátrica. ¿De quién? De María Pérez. ¿Para qué decimos la víctima de la violación? Hasta sin perspectiva de género diríamos. ¿Sí? Porque la expone como víctima de un delito sexual. Innecesario en un escrito. Diríamos que el impugnante no tendría perspectiva de género, desde el uso del lenguaje. Entonces la información innecesaria sería decir víctima de violación. Coincidimos los dos, se habla de que se ha equivocado, en otro fue erróneo, la misma prueba, solo que no nos damos el nombre de la persona y en otro ponemos una circunstancia que la califica de algún modo peyorativamente, porque así se lo ve muchas veces. No deben asumirse elementos controvertidos, o sea, no deben aceptarse como que reales o verdaderos o ciertos aquellas cuestiones que están controvertidas. Veamos cuáles podrían ser elementos controvertidos. En una pregunta de fijación de tema, ¿puede el juez controlar las atribuciones de la administración penitenciaria de ordenar traslados cuando es una facultad propia de ese organismo hacerlo sin control judicial? Está asumiendo que el traslado se puede hacer por el organismo administrativo sin control de la autoridad judicial. ¿Esto es así? No, esto está controvertido. Porque el traslado lo puede hacer, pero lo tiene que comunicar al juez. Porque el control judicial es permanente en la ejecución de la pena. ¿Sí? El gran éxito de la ley 2460 es la judicialización de la pena, del control de ejecución de la pena. Antes era netamente administrativo. Otra, ¿es correcta la decisión del tribunal de revocar la suspensión de juicio a prueba cuando el imputado ha cumplido con todas las reglas de conducta impuestas? ¿Cuál es el hecho controvertido? Si ha cumplido o no ha cumplido. Entonces yo no puedo asumir como que está cumplido, porque yo voy a discutir sobre si estaba cumplido o no. Entonces, ¿qué debería haber preguntado? ¿O cómo debería haber presentado la pregunta? ¿Se puede considerar incumplido cuando sucedió tal cosa? Que es una pregunta diferente. Es decir, ¿puede revocarlo si él ya tenía todo cumplido? Pues yo estoy partiendo de que hay una afirmación que es cierta, de que todo estaba cumplido, cuando en realidad esa es la controversia, que no estaba cumplido o que sí estaba cumplido. ¿Sí? Entonces la pregunta estaría mal formulada. No puedo asumir como cierto algo que está controvertido. ¿Qué es lo controvertido? Si cumplió o no las reglas de conducta. Por eso la pregunta no la puedo hacer de esa forma. ¿Se entiende? ¿Es correcta la decisión del tribunal al considerar que el imputado no ha cumplido con la regla impuesta cuando no fue notificado adecuadamente del lugar al que debía asistir y no existen constancias de su notificación efectiva? Eso es lo controvertido. Si estaba notificado, si fue o si no fue, entonces yo no lo puedo asumir como que es real en la pregunta, es un error, ¿sí? No lo puedo asumir como algo que así cuando en realidad está controvertido. ¿Alguien vio la audiencia de la gentímema de impugnación? Bueno, no les voy a contar eso ahora porque es largo, pero pasó en una audiencia que se cuestionó un razonamiento lógico diciendo que estaba mal porque le faltaba una premisa, y las gentimemas son razonamientos lógicos abreviados donde falta una premisa. En una clase anterior lo había dicho de que el abogado cuestionaba y que no había un silogismo menor y por lo tanto estaba mal formulada la... Y yo le pregunté si sabía esto de las gentimemas, si conocía el término gentimema, y me dijo que no conocía. Yo le expliqué qué era y le dije que ese razonamiento es válido. Las gentimemas son silogismos abreviados. Falta una premisa, pero la que falta es obvia, por eso no está, que es obvia. Entonces no se le enuncia.
Todos los marxistas son materialistas, por consiguiente, este hombre es materialista. ¿Cuál es la premisa que falta? Este hombre es marxista. ¿Sí? Es obvio. Si yo digo que todos los marxistas son materialistas y que este es materialista, es porque este es marxista. ¿Sí? Entonces esa es obvia. Eso es un entimema. No está mal. No tenemos tiempo para hacer ese ejercicio porque son las 6 menos 1 minuto. ¿Sí? Les muestro cómo quedaría. ¿Sí? Ahí se ve cuál es la premisa que falta, ¿ves? Así está enunciado. Ahí está faltando una premisa, que sería la obvia. ¿Cuál es la que falta? Esa. Igual ahí, lo que falta es esa. Elementos necesarios para fijar el tema. Oraciones cortas, incluir suficiente información como para contar una pequeña historia, sin detalles innecesarios, presentar el tema con buena fe, reservar el argumento para después. Acá estoy presentando el tema, anunciando en el tribunal sobre qué va a tratar el recurso con esa pregunta que yo hago. ¿Sí? El argumento viene después. Fija cada tema por separado, yo puedo tener más de un tema, porque puedo eventualmente tener más de un motivo de recurso. Y en caso de dos posiciones contrapuestas se puede presentar como tema el contraste de miradas opuestas. La técnica de trazar una línea en la arena. Esta es la línea, de este lado se dice esta cosa y de este otro lado se dice esta otra cosa. Para que el tribunal tenga las dos posiciones sabiendo que son opuestas y sobre una de ellas va a tener que elegir una forma de presentar el argumento. Ejercitación, ¿qué técnicas se utilizan? Bueno, ya no tenemos tiempo, en todo caso, fíjense, son pequeños ejercicios nada más. Los hacemos si quieren en la próxima clase cuando comencemos. Ya les paso después yo a Diego las diapositivas de las primeras. ¿Sí? En la última clase de la semana que viene la idea es ver la presentación de a ver si lo tengo acá. El argumento oral creo que es. Claro, hecho, argumento oral. Claro, falta la fijación de hechos. Lo que pasa es que esto es todo un curso de litigación que di yo en el San Pablo hace un tiempo, a ver si lo logro abrir. Bueno, quedamos para la próxima semana para ver el tema del argumento oral. Sería el último y eventualmente después podremos hacer alguna actividad de multing, pero ya por fuera del curso, en otra actividad. No nos van a dar los tiempos. No nos van a dar los tiempos. Esto es como la litigación, siempre es con práctica. Sin práctica no sirve. Bueno, quedamos ahí. ¿Tienen algunas preguntas sobre esto? Como verán, la técnica del recurso escrito es algo que prácticamente nadie usa. Esto de fijar el tema, fijar los hechos, fijar el argumento, fijar la conclusión, no sigue eso porque no estamos habituados a eso. Es difícil hacer la pregunta, yo quería hacer la pregunta, pero no era fácil. Requiere ejercitación, Sí. justamente, pero por eso están las recomendaciones. Tomar un texto legal, fijar los hechos y ahí elaborar la pregunta en base a eso. Que la información sea precisa, es ejercitación. Por eso, un recurso requiere planificación. O sea, no es que uno dice que hace un recurso, si me lo vence mañana a las 10. Y si uno tiene esa mirada, no le va a servir. Porque un recurso también implica una decisión estratégica. Entonces uno tiene que munirse de toda la información y cuando tiene toda la información ordenada y organizada, recién se sienta a ver cuáles van a ser los argumentos que quiere plantear y de ahí va a decidir el tema, los hechos, el argumento central que voy a utilizar y qué conclusión voy a tener para
la petición. Complejo. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.